la charla para informar acerca de algunas de las consideraciones que nosotros tenemos cuando hacemos procedimientos en radiología, especialmente enfocados en la seguridad tanto del paciente como para los resultados clínicos que hemos obtenido. Vamos a hablar con respecto a la temática sobre algunos de los procedimientos y el por qué es importante considerar las consideraciones anestésicas y las recomendaciones mundialmente avaladas de seguridad. Vamos a mirar algunas de las intervenciones que nosotros hacemos, lo vamos a hacer a medida de algunos casos que se traen a consideración y finalmente las conclusiones. Con respecto a los procedimientos es importante recalcar que hay diferentes tipos de niveles de complejidad, tanto en los niveles de atención hospitalaria como en los mismos procedimientos. Muchos de estos se buscaron centralizar hacia centros de alta complejidad, principalmente para hacerlos como centros de referencia, disminuir complicaciones y garantizar el éxito de los mismos. Es importante considerar que muchos de los procedimientos de radiología se consideran como una alternativa por ser menos invasivo, pero esto no implica que el procedimiento per se no tenga sus riesgos y sus consideraciones perioperatorias específicas. El conocimiento de estos ayudaría a disminuir la posibilidad de tener o generar algún tipo de lesión sobreagregada, principalmente porque muchos de estos pacientes suelen ser de alta complejidad y condiciones clínicas de alto impacto en morbilidad y mortalidad. Mundialmente se ha visto cómo hay un incremento progresivo sobre las necesidades en diferentes especialidades, principalmente porque hay algunas especialidades que lo consideran en algunas indicaciones como tratamiento, en el caso de nefrostomías de urgencia, donde el paciente está críticamente enfermo, donde la obstrucción por cálculos o por el tipo de cálculo, en ese caso no amerita en una intervención quirúrgica, sino simplemente se busca garantizar la derivación de ese momento, reduciendo una mayor lesión para el órgano. Otros son consideraciones coadyuvantes para hacer el proceso de una recuperación fisiopatológica, como es el caso de los drenajes percutáneos biliares, y recientemente condiciones de manejo paliativo en las cuales se busca disminuir la morbilidad de un procedimiento quirúrgico significativo, garantizando un procedimiento por radiología intervencionista menos invasivo, pero con una calidad de tratamiento muy similar. La incidencia es incrementada no solo en los centros de referencia, sino hoy en día se está viendo tanto por el entrenamiento de personal a nivel de radiología en otros centros, y esto principalmente por la población pediátrica. La población pediátrica es algo en lo cual ha aumentado diferentes tipos de procedimientos. Muchos de los que antes veíamos de tipo quirúrgico hoy en día se pueden realizar de tipo por radiología intervencionista, pero de igual manera manejan cierto grado de complejidad y de cuidado, el cual debe tenerse presente para evitar algún tipo de lesión sobreagregada. En esto, pues nosotros hemos intervenido con respecto a la parte de medicina perioperatoria y cuidado perioperatorio, buscando garantizar e identificar las condiciones que deban ser manejadas en el preoperatorio, mejorando aquellas intervenciones anestésicas y analgésicas para realizar el procedimiento de una forma mucho más segura y reducir el impacto para el paciente, y también de esta manera se puede a futuro disminuir algo de los costos que requeriría muchos de los manejos en este grupo de pacientes. Viene la gran pregunta sobre cuál es el mejor manejo anestésico que nosotros podemos garantizar. Hace muchos años, básicamente lo que se buscaba era simplemente dar algún tipo de medicamentos, alguna serie de, entre comillas, preparaciones promedio, y simplemente realizar el procedimiento y salir de eso lo más rápido posible. Esto se evidenció que principalmente se buscaban algunas mezclas. Hoy en día ya no las usamos, hoy en día ya pues se maneja de forma individual, y por otra parte los ambientes ya no son ambientes tan liberales, son ambientes mucho más controlados, basados en estándares de seguridad, y lo que buscamos es reducir la morbilidad sobreagregada en un paciente que tiene un nivel de complejidad mucho mayor. Por eso entidades internacionalmente reconocidas, como son las sociedades mundiales y principalmente la sociedad americana, ha buscado determinar aquellas condiciones básicas que deben cumplir este tipo de procedimientos fuera de los escenarios de cirugía, para disminuir ese impacto de morbilidad y mortalidad que previamente se había tenido.
Lo primero se busca el entrenamiento del personal. No todos los países manejan las mismas condiciones, tanto de personal como de elementos para hacer este tipo de procedimientos de sedación fuera de quirófanos. Y lo que se ha buscado es garantizar el personal lo más entrenado posible. Muchas de las condiciones o de los manejos que se tienen en radiología tienen cambios mínimos, pero circunstanciales en algún momento que pueden generar un impacto significativo. Y ahí es donde el entrenamiento del personal radica en la seguridad de poder responder de forma rápida para poder garantizar un mejor desenlace y una atención oportuna de las complicaciones. Si bien nadie está exento de complicaciones, es importante considerar que se tenga el personal que pueda responder con la mejor capacidad para disminuir el daño a un paciente. Hay diferentes tipos de personas quienes están autorizadas mundialmente para darlo. Esto varía de acuerdo a los países. Nosotros en Colombia, por ejemplo, no tenemos enfermeras anestesistas a diferencia de Estados Unidos. Hay diferentes grados de anestesia entre los cuales se puede sopesar la ayuda de médicos entrenados para este fin, pero también con una restricción de los tipos de medicamentos, cosa que ya vamos a ver más adelante. ¿Y por qué se buscó esto? Principalmente porque en lo que se había visto anteriormente, las complicaciones llegaban a ser hasta un 13.2% de complicaciones de diferentes tipos, incluso en morbilidad y mortalidad significativa para el paciente. Pasando del personal entrenado, tenemos las condiciones básicas de monitoría. Con esto lo que se ha buscado es disminuir el impacto de una complicación mantenida en el tiempo, hacer un diagnóstico temprano de la misma, una identificación de aquellas alteraciones que deban ser manejadas de forma oportuna para garantizar un desenlace lo más adecuado posible. Entonces, buscamos mejorar las instalaciones. Esto es principalmente en los niveles de atención 3 y 4, niveles de referencia, como anteriormente se había mencionado. Se busca garantizar o identificar las condiciones de oxigenación lo más adecuada posible, por eso todos los escenarios nosotros manejamos la monitoría básica que va incluido el uso de pulsoximetría. Esta es una de las mediciones estándar y avaladas mundialmente, principalmente porque hay algunos escenarios y procedimientos donde el radiólogo o el personal de radiología nos pide la necesidad de sedaciones profundas o apneas. Con esto se determina que el paciente realmente está garantizándose una condición de oxigenación adecuada y podemos continuar en ese tipo de técnica anestésica. Si llegado al caso se da algún tipo de alteración, pues básicamente le vamos a tener una identificación temprana y cambiaríamos a otro tipo de anestesia como sería anestesia general y dejar de lado la sedación profunda porque estaría siendo insuficiente en ese caso. Los equipos de vía aérea, como se mencionó ahorita por la jefe, nosotros manejamos un estándar de seguridad de equipo de vía aérea en salas de cirugía. Este es de fácil acceso a los diferentes escenarios donde se presenta. Sin embargo, en periferia se tiene un dispositivos de video para soportar en caso de que se necesite de forma aguda algún tipo de intervención en un paciente con vía aérea difícil o en el rescate de una vía aérea que pudiera haber tenido algún proceso de complicación. Esto genera una condición de pronta respuesta y por eso disminución también de complicaciones. Con respecto a la ventilación, los escenarios recientes han mostrado la necesidad de monitoreo del CO2. No solo es importante monitorar la oxigenación, sino determinar cómo está haciendo ese proceso de oxigenación y qué tan adecuado está haciendo el intercambio de gases. Tener presente que en los escenarios, en los algoritmos de reanimación, la capnografía es uno de los diagnósticos tempranos para determinar una adecuada recuperación de los parámetros hemodinámicos en un paciente y en un escenario en el cual, por ejemplo, unos TIPS, que es un escenario en que el paciente puede sangrar mucho, que pueda haber una alteración hemodinámica significativa, también nos daría una señal de cómo el paciente está siendo manejado o qué variables podemos adicionar para mejorar ese intercambio de CO2. Aquí nos preguntamos entonces si el paciente en este momento podríamos empezar a considerar si necesita una anestesia general o si la sedación que estábamos manejando inicialmente de leve o moderada o profunda ya viene a ser insuficiente, razón por la cual deberíamos empezar a considerar otro tipo de monitoría adicional a ese paciente. Nosotros, con respecto a la parte circulatoria, debemos garantizar la adecuada identificación de arritmias.
Mundialmente se reconoce la monitoría electrocardiográfica convencional en D2, pero también hemos tenido pacientes con cardiopatía isquémica en la cual una identificación oportuna de alteraciones del ST con monitoría B5 adicional nos permitiría y garantizaría un diagnóstico temprano de eventos asociados. Los escenarios de radiología suelen ser escenarios en donde el control térmico viene a jugar un papel fundamental, principalmente por la temperatura que ustedes manejan con respecto a los equipos. Esos escenarios los hemos ido modificando con la implementación de mantas, ya la vamos a ver más adelante, y la razón es porque el control térmico debe ser adecuado en todo el perioperatorio. Un paciente bajo anestesia general está perdiendo aproximadamente 1 grado centígrado entre la primera media hora y dependiendo de la condición del ambiente, la temperatura puede ir progresando a un deterioro significativo. Esos deterioros de temperatura pueden ir asociados a alteraciones desde infección de herida quirúrgica o si el paciente presenta escalofrío en el postoperatorio puede dar un cambio hemodinámico significativo con aumento del consumo metabólico de oxígeno y por tal motivo complicaciones incluso cardiovasculares asociadas. Por eso el control de la temperatura surge también como una de las necesidades. Aquí vendríamos a determinar también si el procedimiento cada vez es un poco más complejo y si la necesidad de garantizar una monitoría de línea arterial e incluso de un catéter venoso central. Estos son los grados entre sedación y anestesia. Esta línea separa lo que mundialmente se consideraría por el soporte anestésico por personal que no tenga un entrenamiento formal. En Colombia la sedación leve, en algunos escenarios lo puede hacer médicos generales, pero el médico en ningún momento puede ser el mismo del que realiza el procedimiento. Esto se aprendió por escenarios de gastroenterología, donde generalmente era el mismo personal que lo hacía y había evidencia de complicaciones mayores. Ya pasando a grados más avanzados como la sedación moderada o la sedación profunda, podemos ver que el paciente puede llegar incluso a requerir intervenciones de la manejo de vía aérea y manejos hemodinámicos en los cuales una persona no adecuadamente entrenada puede llegar a tener mayores complicaciones como tal. Generalmente en los escenarios de una sedación leve se autoriza el uso de un único medicamento como sedante, en este caso estaríamos avalando el uso del midazolam. Ya la mezcla de medicamentos o conjugaciones ya iría por parte de personal entrenado. En Colombia solamente está autorizado anestesiólogo como tal. Entonces aquí empezaríamos a determinar cuál es la necesidad y comorbilidad del paciente. No todos los pacientes pueden llegar a tolerar de forma significativa mezclas de medicamentos. También cuáles son las necesidades del procedimiento. Hay procedimientos en radiología que incluyen mantener el paciente en decúbito prono o incluso requerimientos de apnea durante el procedimiento. Ya ahorita vamos a ver un caso de esos. Y lo que se ha visto, lo que se ha buscado es limitar el manejo por parte de personal no adecuadamente entrenado porque los escenarios NORA mundialmente reconocidos como el acto anestésico fuera de cirugías han reportado complicaciones significativas, incluso hasta en un 35% de las veces. Por eso es el motivo de la seguridad en este tipo de escenarios. Nosotros vamos a garantizar que el personal que maneja este tipo de escenarios tenga no solamente el entrenamiento garantizando la seguridad como tal, sino que aparte de eso, en la institución manejamos subespecialidades, las cuales se busca, en la medida de lo posible, estar en los procedimientos mucho más cercanos de acuerdo a la subespecialidad, ya sean manejos complejos de patología endovascular, de neurocirugía, como lo van a ver el día de mañana con mi colega el doctor Cohen, patología cardiovascular en la colocación de endoprótesis o patología compleja pediátrica. Pues idealmente se busca el escenario dependiendo de la disponibilidad del recurso como tal. Esto es por buscar eventos de prevención y rescate de los escenarios y eventos adversos. Si logramos hacer una prevención de una posible complicación o un rescate de la misma, el daño para el paciente va a ser mucho menor. Lo que habíamos dicho, el proveedor de la sedación no debe ser el mismo que realiza el procedimiento, eso ya está reglamentado en la ley colombiana, y debe mantener el cuidado incluso en el posoperatorio, porque el efecto residual de algunos de los medicamentos que nosotros usamos puede haber desenlaces que deben ser monitorizados de igual manera. Nosotros siempre buscamos mantener la historia clínica lo más completa posible, vamos a hacer la identificación de los tiempos de ayuno y en esto radica parte de lo que se ha buscado incluso con la planeación con respecto a radiología para disminuir aquellos pacientes
entre comillas, que lleguen a un procedimiento como local y tengan que ser rescatados con algún tipo de manejo anestésico en el intraoperatorio. También se determinarían las condiciones clínicas y aquellos con mayor morbilidad de la cual requiera la presencia de personal de anestesia durante el procedimiento y la identificación de alergias, principalmente la alergia al látex, porque esto implica un protocolo especial de preparación de la sala. El paciente no puede llegar en cualquier hora del día al procedimiento porque la sala debe tener un sistema de preparación y de aireación específico que garantice el evitar este tipo de alergias que requieren alto manejo como tal por el gran impacto que pueden llegar a presentar. Vamos a buscar en el paciente minimizar el dolor y la incomodidad del procedimiento. Hay procedimientos como biopsias renales en que en algunos pacientes pueden tolerar ser realizadas bajo sedación, en otros pacientes por la ansiedad prefieren de entrada anestesia general. Lo mismo también vamos a buscar garantizar el malestar psicológico del paciente y la ansiedad, principalmente para la familia en aquellos casos de condiciones pediátricas. Y es importante pues el manejo en conjunto con radiología porque ustedes nos van a definir cuáles son los pacientes que requieren por alguna condición de imagen o de control, ya sea por resonancia o por TAC, mantener la calidad de esas imágenes específicamente. Ya ahorita vamos a mostrarle un caso. Lo otro es desarrollar el sistema lo más eficientemente posible. Con esto buscamos, por ejemplo, que las imágenes sean de forma adecuada, que no tengan movimiento y que permitan ser evaluadas por ustedes. Acá, por ejemplo, tenemos un artículo publicado en un hospital de Nueva York donde hacen los procedimientos con anestesia local, solamente con anestesia local para drenaje de quistes. Pero pues es importante también señalar dónde están esos quistes, porque aquí estamos en una relación directa con vasos tanto de la vena como de la arteria y un movimiento inadecuado al paciente podría generar alguna lesión sobreagregada. Entonces, no quiere decir que todos los pacientes vayan a hacer con sedación, pero sí que los pacientes con un perfil que pueda llegar a requerirlo se beneficie de este tipo de intervenciones. A veces toleramos que el paciente le duela o que el paciente sienta disconfort simplemente porque el procedimiento lo va a beneficiar. Entonces uno se preguntaría, de los niños de 2 y 6 años que estuvieron bajo ese procedimiento, ¿a quién le gustaría que se lo hiciera de esa manera? Si se puede garantizar un proceso de sedación, de pronto sea algo mucho mejor. Y si este niño, por ejemplo, le llegara y lo pensaran hacer con local, uno diría, bueno, no es el mejor paciente para hacerlo con local, ahí sí necesitamos de anestesia. Entonces hay que evaluar la patología. Este era un paciente de 6 meses que tenía un quiste que ya, como a diferencia del anterior, no era simple sino complejo. El quiste era tabicado, llegaba de forma significativa toda la circunferencia anterior del cuello y por eso generaba no solo un aspecto de mayor riesgo para el radiólogo, sino un aspecto también de riesgo para el manejo y el control de la vía aérea por parte de anestesia por el riesgo de obstrucción que se tiene. Estas son las mantas que les decía, son mantas que manejan temperatura y con esto logramos mantener los pacientes lo más controlado posible pese al ambiente de baja temperatura que se maneja en salas de cirugía. Lo otro es que este es un procedimiento que iba a durar bastante tiempo, por eso también se consideró como necesaria la intervención de anestesia y no se consideró la sedación por el riesgo de compromiso de la vía aérea. Este es un momento antes de extubar, cómo ha cambiado de forma significativa todo lo que es la parte del quiste como tal y el drenaje. Entonces, aquí nos preguntamos qué es lo que estamos buscando tanto para el paciente como para el bienestar del anestesiólogo y también para el bienestar del radiólogo. Entonces, es un manejo conjunto que debemos tener para garantizar el resultado. ¿Qué es lo que se ha visto con respecto a las sedaciones? Si se piensa, se pueden prevenir eventos de broncoaspiración significativas por rescates en procedimientos que suelen ser fallidos. Disminuimos también las admisiones hospitalarias no previstas, principalmente en aquellos pacientes en los cuales se identifique que pueda llegar a requerir algún tipo de sedación o algún tipo de analgesia adicional. Se disminuyen las lesiones secundarias y también en menor medida, pero de forma significativa para la morbilidad de un paciente, lesiones con compromiso mayor, ya sea hipóxicas o cardiovasculares. Ya pasando a los planos de anestesia general, se maneja la misma monitoría convencional. Es importante tener en cuenta que todos los escenarios donde se maneje anestesia general también debe manejar los protocolos diferentes avalados mundialmente, incluso el protocolo de hipertermia maligna como lo tenemos en la institución. El entrenamiento del personal de salas es fundamental, por eso pues como les dijo la jefe en la anterior charla,
el conocimiento de todo el personal y saber cuáles son los medicamentos, las diluciones que se presentan y los requerimientos de cada uno de esos medicamentos, si requieren nevera o no, es fundamental para el funcionamiento adecuado y de garantizar las mismas condiciones que manejamos en salas de cirugía. Hay algunos procedimientos que requieren una monitoría mucho mayor, como es el caso de monitorías invasivas, tanto para línea arterial como para colocación de catéteres centrales. En el caso de los TIPS, son pacientes que suelen sangrar de forma significativa y cuyo manejo hemodinámico representa un reto, por lo cual podemos apoyarnos en los sistemas de monitoreo de coagulación para determinar cuáles son los mejores y los productos más indicados en el momento, y también determinar si el paciente requiere un cuidado posanestésico en la unidad de cuidado anestésico convencional que se tiene, o si el paciente por tal motivo requiere algún tipo de manejo en alguna unidad de cuidado especializado, ya sea intermedio o intensivo. Ok, por ejemplo, revisando casos, este es un caso de una ablación hepática. Nosotros tenemos una lesión en el hígado, hay diferentes ubicaciones donde pueden llegar a presentarse. Lo que el radiólogo busca es la necrosis completa del tumor, garantizando un margen de seguridad. Hay diferentes tipos de técnicas, ustedes pues las manejan mucho más que yo. Lo que se busca es que la aguja o el dispositivo que va a entrar penetre el hígado, llegue hasta la lesión y puedan continuar con su tratamiento. Este es uno de los escenarios que manejamos en salas. Entonces tenemos el personal de anestesia a la cabecera del paciente, tenemos el equipo que va a guiar el procedimiento, tenemos nuestro radiólogo intervencionista y todo el campo estéril como tal. La combinación de los procedimientos diagnósticos, ya sea que el paciente llegue con un TAC o con una resonancia, se hace o se confirma con la parte ultrasonográfica, con lo cual ellos determinan la ubicación y en la necesidad del procedimiento. Algunas veces nos solicitan que el paciente requiera apneas o que requiera una ventilación profunda. Si el paciente es muy ansioso, posiblemente una sedación superficial no va a controlar la sedación para el procedimiento, pero una sedación muy profunda también limitaría la realización de el control ventilatorio para el mismo. Por tal motivo se debe identificar la zona de la lesión. Clásicamente, pues se hace una infiltración de la piel, se determina es la intervención que van a realizar, qué tanto dolor puede generar esa intervención. Hay algunas que son mucho más incómodas que otras, y tener en cuenta si el paciente persiste con ansiedad, si pese a la sedación profunda y movimiento y no se puede lograr, es importante garantizar esto porque pues no se lograría el tratamiento adecuado, la aguja se movería, podríamos generar una lesión asociada, o por otra parte no se podría administrar la terapia bajo la cual está programada de una forma adecuada y la lesión no podría controlarse de la mejor manera. Por eso ahí determinaríamos si el paciente se beneficia de anestesia general o de sedación profunda. Otro es la quimioembolización. Entonces, radiología hace la infiltración de la zona donde va a puncionar, miramos cuál es el tamaño de la lesión, determinaríamos el tiempo quirúrgico promedio. Es importante considerar que para acceder a muchos de estos vasos y variantes anatómicas que se presentan secundarias a las malformaciones arteriovenosas de los tumores, el movimiento del paciente limitaría de forma significativa la manipulación intravascular y por tal motivo la localización adecuada de muchas de estas lesiones. Asociado a muchos de las técnicas diagnósticas intraoperatorias, identificar el punto exacto de la zona donde se va a poner el medicamento requiere periodos de apnea. Por eso en este procedimiento también se suele hacer administración de anestesia general. Por otra parte, estos son procedimientos que suelen ser mucho más largos. Entonces hay pacientes que al cabo de 40 minutos, una hora, ya suelen mostrar incomodidad. Entonces, aquí tenemos la identificación endovascular de la lesión. Siguiente, por favor. La administración del medicamento y se haría el control para determinar cómo es el posoperatorio inmediato. Esto es preoperatorio y este abajo es post.
Entonces, una identificación adecuada de los vasos que evite que el paciente se mueva, que se pierda la canulación, que interfiera con la esterilidad del campo, también es importante tenerlo en cuenta y eso también ayuda a disminuir el tiempo del procedimiento como tal. En procedimientos periféricos es importante considerar que muchos de ellos pueden ser solamente diagnósticos, algunos de ellos requieren una intervención, muchas de esas intervenciones no son significativamente dolorosas, algunas de esas van a mejorar incluso el dolor con la reperfusión y la reintegración del flujo convencional. Por eso, pues, estos procedimientos podrían tener simplemente la infiltración del sitio de punción, algo de sedación, pero la manipulación incluso en algunos pacientes puede ser tan incómoda que se prefiera también eh, consideraciones de anestesia general. Hay algunos escenarios, hay algunos artículos que han demostrado incluso la administración de anestesia regional peridural como un ayudante al efecto vasodilatador periférico, disminuir la morbilidad del procedimiento y también garantizar un manejo analgésico en el posoperatorio, pero siempre y cuando se maneje de forma adecuada la anticoagulación por los efectos secundarios que podría llegar a tener anestesia regional en un paciente anticoagulado y que no se controle adecuadamente el catéter. Entonces tenemos, por ejemplo, acá otro de los casos donde ya es una intervención un poco mayor y dependiendo del tiempo también del procedimiento, pues el paciente pueda que lo tolere o no lo tolere, entonces ya consideraríamos también anestesia general. Siguiente, por favor. Bueno, hay algunos casos ya endovasculares mayores, esto es un aneurisma, entonces es un aneurisma que llegó recientemente, es un aneurisma gigante, está en manejo conjunto con cirugía endovascular. Este caso ya parte no solamente del manejo de procedimientos de radiología, sino consideraciones de anestesia cardiovascular. Acá ya tenemos que considerar otro tipo de monitoría, ya es un paciente que obligatoriamente va con monitoría invasiva, también se tiene disponibilidad en salas de cirugía, tanto para pacientes que puedan llegar a tener complicaciones como para pacientes en los cuales se va a manejar consideraciones intraoperatorias grandes. Este paciente incluso tuvo requerimiento de ecografía transesofágica como control de función cardiovascular y como monitoreo también de la parte del control endovascular del aneurisma. Aparte de eso, como anestesia cardiovascular se maneja la colocación de un catéter peridural para hacer monitoría de presiones de la médula por las zonas donde y las ramas donde se pueden llegar a comprometer de acuerdo a la distancia en la parte torácica la perfusión de la médula. Asociado, dependiendo del tiempo y la cantidad de medio que puedan llegar a requerir, se busca garantizar una presión de perfusión renal lo más adecuada posible. El monitoreo del gasto urinario es parte fundamental de este tipo de procedimientos, también por el tiempo quirúrgico como tal. Esta fue una intervención que duró aproximadamente unas 8 horas. Siguiente. Este aneurisma llegaba era torácico, descendente hasta femoral. Siguiente, por favor. Entonces, ya vimos todo lo del manejo preoperatorio, intraoperatorio y de igual manera se busca continuar una monitoría lo más completa en el cuidado anestésico posoperatorio. En todos los escenarios se debe garantizar una unidad especializada para hacer el control y vigilancia del posoperatorio para disminuir la posibilidad de efectos y complicaciones por los efectos residuales de medicamentos que se puedan llegar a tener. De igual manera, algunos de los procedimientos pueden llegar a tener complicaciones como hematomas, sangrados, por tal motivo esto se hace un proceso de identificación rápida en conjunto con radiología para hacer el manejo como tal. También se busca garantizar las medidas básicas como ya lo vimos, garantizar el manejo de temperatura y en los casos, en los escenarios en que sea necesario, garantizar también el control del gasto urinario. Siguiente. Bueno, entonces como conclusiones es importante garantizar e individualizar cuáles son las condiciones del paciente, aquellos que realmente se beneficien como tal. No quiere decir que todos los escenarios de anestesia local que ustedes manejan deban ir a un escenario de anestesiología, pero sí identificar aquellas patologías que requieran realmente y los pacientes cuyas comorbilidades ameriten para disminuir el impacto como tal. Determinar cuáles son las condiciones especiales del procedimiento, algunos requerimientos de apnea, algunos requerimientos de posiciones específicas
y de acuerdo a eso se buscaría brindarle al paciente cuál de las opciones anestésicas y analgésicas sería la mejor, tanto para el intraoperatorio y si se puede continuar en el posoperatorio. También determinar si el paciente, por su condición, por el tipo de procedimiento, es seguro pasar a una unidad de cuidado posanestésico convencional o si llegado el caso requeriría algún tipo de intervención adicional en unidad de cuidado especializada. Gracias.